El arresto del Señor Jesucristo es el pasaje para hoy. A lo mejor su Biblia dice algo al estilo en cuanto a capítulo 18. Se dan cuenta que estamos casi llegando al final del Evangelio de Juan. Poco más de un año que hemos estado aquí en el Evangelio de Juan. Buen tiempo, viendo muchos detalles acerca de los distintos pasajes y todo lo que fue la obra del Señor. El arresto del Señor Jesucristo, ¿es el arresto o es la entrega? Les dejo con la pregunta. Les dejo con la inquietud. ¿Alguien conoce este juego? Juego de mesa. Clue o Clue, dependiendo de cómo lo pronuncian. Es un juego, como dice el clásico juego de misterio, donde uno tiene que adivinar, buscar las pistas. ¿Quién fue el asesino? ¿Y dónde lo hizo? ¿En el living, en la cocina, en el dormitorio? Y también tiene que adivinar, buscando las pistas, qué instrumento usó para cometer la muerte. Entonces, obviamente tiene que ir buscando qué sé yo. Cuando nosotros pensamos en cuanto al Evangelio de Juan, si sienten un poco esa tensión del misterio, ¿qué está sucediendo en el Evangelio de Juan? La pregunta, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A morir por nosotros. ¿Cuántas veces anteriormente en el libro de Juan otros querían matarlo? Pero en su tiempo. ¿Cuántos habían pedido incluso que Cristo hiciera la voluntad o el deseo o petición de otros? Y Cristo dijo, no es mi hora. A eso no vine. Entonces, igual, siempre en el Evangelio de Juan uno percibe algo de una tensión entre las cosas que suceden y la voluntad soberana divina del Señor y una misión puntual, primordial. Entre medio de todo esto, por ejemplo, uno piensa en lo que es la traición de Judas. Judas tenía intención, tenía motivo, tenía deseo, tenía diferentes cosas que estaban en juego en ese momento. No obstante, Cristo dijo, yo vine para un solo propósito, una sola misión. ¿Quién va a ganar? ¿Judas o el Señor Jesucristo? Ahora en este tiempo del libro de Juan, en capítulo 18, vamos a entrar donde entran otros protagonistas en un sentido que van a hacer algo con Jesús y ellos tienen también una misión de lo que quieren hacer con Jesús. Y uno queda en esa tensión y misterio. ¿Se va a hacer la voluntad de Dios? ¿Se va a cumplir la misión de Dios? ¿O los hombres van a tener chip libre para hacer lo que quisieran? Ahí está la tensión. El desafío de lo que va a suceder aquí. La pregunta. Si durante los 3 años del ministerio público de Jesús la oposición no pudo agarrarlo ni frenarlo, ¿cómo será posible llevarlo detenido y finalmente ponerle fin? Capítulo 5, los judíos querían eliminarle, matarlo, porque él dijo, yo y mi padre uno somos. Y ellos dijeron, uno piensa también en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando Jesús, poco después de leer en la sinagoga, de Isaías 61, que él es el Mesías. Lo condujeron hasta una quebrada y dijeron, ¿puedes volar? Y querían empujarlo. Y dice que Cristo escapó de ellos. Varias veces en los evangelios vemos que la gente, los líderes judíos, querían eliminarlo y por 3 años no pudieron. ¿Qué va a pasar ahora en Juan 18? Repasando un poco que habíamos visto en capítulo 13 al 17, lo que fue el último discurso de Jesús, su despedida en el aposento alto junto a sus discípulos, enseñándoles, preparándoles para lo que viene después de su muerte y su partida. Y Cristo preparándoles para eso. Ustedes tienen que amarse, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Bueno, eso fue para ellos, no para nosotros. Amén. Y ahora vemos que las cosas se están dando aquí en Juan 18 para la transición entre esa enseñanza, las últimas horas, la última noche de la Pascua y ahora lo que va a ser el día siguiente, la crucifixión de Cristo. Todo esto se da en este capítulo 18, 19 y en adelante. Para resumir bien,
lo que nosotros vamos a ver en capítulo 18, a lo mejor durante la lectura dijeron, hay mucho, hay legión de cosas ahí, y que por un lado es cierto, pero volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo se come un elefante? ¿Una pierna a la vez? No. Un trocito a la vez. Entonces vamos a reducir cómo se hace en cuanto a manejar. Hay básicamente dos escenas distintas y uno tiene que ver con Getsemaní, huerta de olivos. Getsemaní. Entonces, la primera parte tiene que ver con Jesús y los discípulos orando en el huerto de Getsemaní, y después vamos a ver también lo que es la otra escena donde Anás, el ex sumo sacerdote, y básicamente hay dos escenas o dos situaciones donde Juan va a decir Jesús y Pedro, Jesús y Pedro, y lo vamos a ver también. Jesús delante de Anás, la interrogación, y después Pedro en el patio con su propia interrogación que le va a suceder. Y básicamente lo que vamos a ver entonces en esta parte del libro es una pregunta que tiene que ver con ¿quién es Jesús? ¿Y cuál es tu relación con Él? ¿Quién es el Señor Jesucristo, lo que ha enseñado, lo que ha hecho? ¿Y cuál es la relación de los discípulos para con Él? Pedro, ¿cierto que tú eres uno de los seguidores de Él, un discípulo de Él, que tú andas con Él? ¿Y cuál va a ser la respuesta de Él? Entonces vamos a ver la importancia de estas preguntas que también son vigentes e importantes para tu vida. ¿Quién es el Señor Jesucristo, su enseñanza, su obra? ¿Y cuál es tu relación para con Él? Como ustedes contra su voluntad tienen que acompañarme aquí en Rubin Tours. Getsemaní. Vamos a aprovechar un poco 3 diapositivas para enseñar y también recordar algo de Getsemaní. Getsemaní. Getsemaní, el nombre es Getsemaní, que significa huerta de olivos o huerta de aceite. ¿Por qué? Recuerdan que están en el monte de los olivos. Entonces, los árboles olivos que dan aceitunas. Es mucho más fácil en inglés. En inglés, el olivo da olivos. No es que el olivo da aceitunas y ahí uno tiene que diferenciar. The olive tree gives olives. Es mucho más simple y fácil. ¿Cierto, hermana Consuelo? Entonces, rápidamente, como estamos ahí en Getsemaní, donde Jesús y los discípulos estaban orando horas antes de la entrega o el arresto de Cristo, estaban en ese huerto donde habían muchos olivos. Y básicamente el proceso en la antigüedad era que tenían que cosechar las aceitunas y luego colocaban las aceitunas debajo de esa piedra y el burrito daba vuelta y vuelta, básicamente triturando las aceitunas para hacer una pasta aceitosa, y después de ahí, eso obviamente no producía el aceite de oliva, tenían que todavía pasarlo por el proceso de una prensa. Entonces, lo primero, para sacar el shemaní, que es aceite, tenían que pasarlo por ese proceso de un molino. Después había una extracción en la prensa con esas mallas y colocaban toda esa pasta triturada adentro de las mallas y después usaban una piedra o incluso una tabla y hacían básicamente una presión. Colocaban como 8 o 9 mallas juntas con toda esa pasta y lo primero era obviamente la extracción donde era el aceite virgen, la primera extracción. Y ese aceite servía en primer lugar para Dios por sobre todas las cosas. Era el aceite más puro y servía para el candelabro, menorá, ahí en el templo. Servía para ungir también profeta, rey o sacerdote. El mejor aceite era para Dios. La segunda extracción era para los seres humanos. Aceite para cocinar, aceite para su cabello, aceite para perfumes.
Entonces, la segunda extracción, que era de menor calidad, era para el ser humano, para su consumo. La tercera extracción, que era obviamente menos calidad, era para las lámparas, porque era también un aceite más sucio en un sentido. Entonces uno se fija, se va a ver aquí, básicamente habían 3 piedras dependiendo de la extracción que uno podría colocar para aumentar la presión y también aumentar la menor calidad del aceite con cada extracción. ¿Entienden un poco el proceso? El mejor aceite era para Dios. Segundo era para los hombres y tercero obviamente era para lámparas y cosas por el estilo. Eso fue también parte de lo que se hacía en Getsemaní y también en muchos otros lugares. ¿Cuántas veces se fue Jesús para orar? En Getsemaní. Y cada vez más aflicción, cada vez más dolor, cada vez más agonía. ¿Más aceite? ¿Alguien dijo? El lugar de Getsemaní. Ahora, no estoy diciendo que la prensa de aceite de olivas tenía que ver con lo que hacía Jesús ahí en el lugar, pero uno encuentra que Cristo fue molido por nuestros pecados. Y lo mejor de Dios fue derramado en lugar por nosotros. Getsemaní. Cosas que podrían aprender si fueran allá a Israel. La pregunta entonces en esta mañana en Juan capítulo 18 tiene que ver con quién es Jesucristo, quién es el Señor Jesucristo. Y esto vamos a ver cuando uno considera cuál fue la compañía, la cantidad de soldados y policías y GOPE y todo el tema que se despachó para recogerle al Señor Jesucristo, para prenderlo. Y luego también lo que va a ser la pregunta que se ve especialmente en cuanto a la interrogación de Anás para Cristo, tus discípulos, y la pregunta que se hace para Pedro. ¿Tú andas con él? ¿Tú eres uno de los seguidores de él? Por lo tanto, aquí en Juan capítulo 18 dice, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Aquí en Juan no describe nada en cuanto a la oración del Señor Jesús como se ve en los sinópticos. ¿Qué son los sinópticos? Los sinópticos son los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que básicamente narran por lo general los mismos eventos y también descripciones muy parecidas. No siempre, pero es decir, a veces hay algunos detalles. Juan es muy distinto y Juan dice que se van al huerto de los olivos, pero no describe lo que es esa intercesión 3 veces del Señor Jesús de decir, Padre, quita de mí esta copa, más bien haga su voluntad, no la mía. Y Cristo volvió diciendo a los discípulos, velen en oración, acompáñenme en oración, no caigan en tentación. Y ellos, dormidos. Más rico el sueño que un domingo en la mañana durante el culto. El que ríe más fuerte es el que duerme más. Esto es el monte de los olivos que uno ve aquí. Si fueran a Jerusalén, estaríamos mirando desde el monte donde está el templo, es decir, el templo estaría a nuestras espaldas desde esta imagen, y ustedes estarían mirando al monte de los olivos. Por el lado derecho son puros cementerios de los judíos. Y luego a la izquierda se encuentran árboles y también huertas, jardines, cosas por el estilo, y un montón de lugares católicos y ortodoxos. De hecho, todas esas iglesias que son de los católicos ortodoxos y cada lugar es algo importante de María, de Jesús, etc. El lugar está repleto. Uno va a Jerusalén y todos los lugares son religiosos. Y hay capillas, iglesias, etc. en casi todos los lugares. Y al final uno dice, no creo ni la mitad en cuanto a los lugares que supuestamente ocurrieron en esos lugares, a menos que la Biblia me diga. Porque entre tanta tradición uno dice,
¿será tanto así? Sobre todo cuando la Biblia no da esas fases. Entonces uno ve la quebrada. Ahí pasa el arroyo del Cedrón, que no tiene que ver con cedros, tampoco con la matita Cedrón, como nosotros conocemos, pero el nombre era Kidrón o Kedrón en hebreo, en griego, cosas por el estilo, y eso es la quebrada, un arroyo que pasaba en el invierno, pero durante el verano estaba seco. Jesús cruza eso con los discípulos para llegar a Getsemaní, y ahí Cristo estaba orando en Getsemaní. Versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Durante el tiempo del aposento alto y de la enseñanza, recuerdan en la cena, en algún momento Judas sale, desaparece. ¿A dónde fue Judas? ¿No? A lo mejor tenía que hacer algo, a lo mejor tenía que recoger algo. En ese instante que Cristo está hablando con los 11, Judas está hablando y coordinando con los fariseos, con los saduceos, con los sumos sacerdotes, con todo, a decir, yo sé dónde va a estar Jesús y los discípulos. Y lo podemos pillar ahora porque Cristo iba a un lugar frecuente, su tradición de estar en oración, donde en Getsemaní con los discípulos. Y Judas decía, apostemos, Él está ahí. 30 piezas de plata, Él está ahí. Efectivamente. ¿Cristo sabía? Dice versículo 2, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Entonces sabemos que Cristo sabía que Judas iba a buscarle ahí, y Cristo básicamente pisó la trampa a propósito, diciendo, yo sé que me van a buscar, pero voy a estar donde suelo estar, en oración. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Andas con Jesús en la oración? ¿Es tradición tuya de estar en oración como el Señor Jesús enseña? Ahí está la pregunta. ¿Cuál fue esta compañía que llevó Judas? Dice ahí en versículo 3, Judas pues tomando una compañía de soldados. ¿Se acuerdan? ¿Les suena la fortaleza de Antonia? No de la hijita de algunos, sino había una fortaleza de Antonia al lado prácticamente del templo, que era obviamente fuerte de los romanos, de soldados romanos. Y ellos por lo general habrían tenido, según papel, es decir, la cuenta normal de hasta 1,000 soldados ahí en esa fortaleza. 1,000 soldados romanos. Según algunas documentaciones, generalmente habían 760 infantería y 240 caballería, que por lo general podrían despachar 1,000 soldados así en un chasquido de dedos para decir, si hay un conflicto, despachemos las tropas, y obviamente también en otros lugares cercanos había más cantidad de soldados para mantener el orden. Y Judas consigue por lo menos parte de una compañía, quién sabe, posiblemente 200 hombres, soldados romanos. ¿Y qué dice aquí? Antorchas, linternas y armas. Armas. Judas, sabiendo lo peligroso que era el Señor Jesucristo, decía, chiquillos, vengan bien armados, bien equipados, porque Cristo es peligroso. ¿Sí? Cristo revolucionario solía, ¿cierto?, entrenar sus tropas, sus discípulos en guerra, en táctica revolucionaria. Uno se da cuenta lo ridículo y lo raro que Judas dice, oye, despachemos un grupo para prenderle al Señor Jesús. Y dice, que no dice la cifra de cuántos hombres, pero dice, tomando la corte romana y a varios alguaciles que son seguridad del templo. Voy a explicar un poco porque de repente uno dice, romanos, alguaciles, los sacerdotes, los fariseos, hay varios grupos aquí. Y cada grupo tiene su contingente de seguridad
y también el tema en cuanto a qué van a hacer, linternas, antorchas y armas. Claramente esto es de la madrugada, es de la noche cuando están prendiéndole al Señor Jesús. Dicen en algunos de los sinópticos, Mateo dice que vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Parece que ellos sospecharon que a lo mejor Jesús y sus discípulos iban a pelear, iban a resistir, iban a de alguna forma evadir posiblemente este arresto que ellos querían prenderle y llevarle. Pero ¿qué pasa? Judas y los soldados, la gente de seguridad con espadas y palos a prender a Jesús el peligroso, al parecer. Vemos también que dice ahí en Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, Jesús dice, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. De noche, de madrugada, en la oscuridad, con mucha fuerza de seguridad y también bien armado, vienen a llevarle Jesús preso. ¿Era la hora de ellos y de las tinieblas o era la hora de Cristo y el plan de salvación? Porque en el Evangelio de Juan, Juan decía, la hora de Jesús no había llegado, la hora de Jesús no había llegado. Hasta Juan capítulo 13, la noche de la Pascua, la semana de la Pascua, la hora del Señor Jesús había llegado y Jesús ahora se entrega aquí en capítulo 18. Vemos ahí en versículo 4, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Hermanos, va a ser muy importante fijarse en versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús sabía que era su hora para entregarse. Jesús sabía que el plan del Señor, de su Padre, era entregarse. Jesús sabía que su misión primordial era salvar a la humanidad perdida. Salvar a todos nosotros. Claramente desde Juan capítulo 1 queda súper claro. Jesús fue enviado para rescatar, una misión de rescate. Juan capítulo 18, Jesús sabe todas las cosas y cómo se tiene que dar para que la salvación y esta misión sea de rescate. Versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Vinimos buscando a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Se fijaron en ese detalle de versículo 6 alguna vez en los evangelios? Los sinópticos no mencionan ese detalle que cuando Cristo dice, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. ¿Y cuál es la reacción? Se caen al suelo. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Era porque se tropezaron? ¿Eran porque quedaron sorprendidos? Ah, tú no eres Jesús el Nazareno. No. ¿Era porque no tenían iluminación suficiente en la oscuridad? Uno podría decir, hay dos explicaciones por lo menos que vemos aquí en cuanto a yo soy. Ahora, no veo ahí ¿cuánto se llama? De los dichos de Jesús, yo soy, en el Evangelio de Juan. ¿Dejamos esto listo también en la lista de las declaraciones yo soy de Jesús? Generalmente no lo incluimos. Yo soy el pan yo soy la luz. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, la resurrección y la vida. ¿Sí? Entonces encontramos eso, varios de los dichos de Jesús, yo soy. Pero aquí es simplemente que Jesús está afirmando, yo soy Jesús el Nazareno.
Hay dos razones por qué sabemos que Jesús está haciendo algo especial cuando Él dice yo soy. En primer lugar, lo que dice ahí en versículo 7, volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. En primer lugar, vemos que Jesús cuando dijo yo soy, Él estaba diciendo no solamente como una afirmación, yo soy Jesús el Nazareno, ¿sí? Estaba diciendo yo soy, heme aquí, llévenme. Pero vemos la reacción de la gente, se retrocedieron y se cayeron. Por lo tanto, entendemos esa declaración de Jesús aquí es tanto la afirmación, yo soy Jesús el Nazareno, a quien buscan, pero en segundo lugar, yo soy el que soy. Yo soy el Dios preexistente. Yo soy el Dios eterno. Yo soy el Verbo. Y uno podría decir, pero me suena un poco exagerado. ¿Es así? Vean la reacción de la gente, de estos grandes soldados armados, entrenados, profesionales, que saben prender y detener a la gente. Y Jesús dice, yo soy, y su reacción se caen al suelo. Se retroceden y se caen al suelo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene la autoridad. Jesús dice, yo soy que soy. La gente toma pasos atrás. La gente se cae al suelo. La gente queda sujeto a la autoridad superior del Señor Jesucristo. No es simplemente que Jesús estaba diciendo, yo soy Jesús el Nazareno. Si yo le preguntara, ando buscando a la señora Consuelo. Sí, señor. Heme aquí. Soy yo, señor. ¿Cierto? Y uno podría decir, sí, claramente Jesús está afirmando, pero por ejemplo, si tú intentas decir yo soy, ¿cuál es la reacción de la gente? Sí, lo sabía. Lo sospechamos desde un principio. La gente generalmente no retrocede y se cae al suelo. Por lo tanto, entendemos que esta declaración cuando Cristo dijo yo soy, fue una declaración en autoridad, yo soy el Verbo, yo soy el Dios eterno, yo soy el Dios preexistente. Y los soldados valientes retrocedieron y se cayeron al suelo. La segunda razón por qué Cristo incluso declaró con autoridad en ese momento que Él es el Dios preexistente eterno, de autoridad, Dios poderoso, era porque también quería asegurar que sus discípulos escaparan bien. Versículos 7 y 8. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y luego Juan añade en versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces vemos claramente la intención del Señor Jesús y también su autoridad. En momento de peligro, Cristo dejó claro, la autoridad máxima es la mía, no de ustedes los soldados, no de la conspiración de todos ustedes. Y Cristo dice, yo soy, y responden, quizás contra su voluntad, pero retrocedieron y se cayeron al suelo. Y en segundo lugar, lo que Jesús había dicho también en su oración, Juan 17. Padre, yo he guardado estos que tú me diste y no he perdido ninguno de ellos. Y Cristo dijo, yo soy. Por eso les pregunto la segunda vez. Entonces, si me buscan a mí, no tiene nada que ver con los discípulos. Déjalos ir. Y en ese momento, ¿qué hicieron los discípulos? Se arrancaron, pero rápido. Todos se fugaron, todos desaparecieron como nosotros los discípulos. Cuando se aumenta el fuego, el calor de la cocina, ¿qué pasa? Nos arrancamos. Cuando uno sabe, si no me arranco ahora, que Cristo me está diciendo, váyanse, vayan, corran rápido. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se arrancaron. Cristo había dicho en el aposento alto, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Todos.
Aquí a lo mejor están haciendo votos de lealtad hasta la muerte, como hizo Pedro. Jesús, yo hasta la muerte, yo doy mi vida por ti, Señor. Tanto te amo, Señor. Yo estoy dispuesto a ir a la cruz contigo. Y Cristo dijo, vamos a ver en un par de horas qué sucede. El gallo va a cantar, Pedro, después que tú cantas 3 veces. Y tú vas a cantar, Pedrito, apretado, me vas a abandonar. En ese momento ahí en Getsemaní, o si prefieres Gachmani, dice en versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Cristo sabía que en ese momento era hora de entregarse y ser llevado cautivo. Cristo incluso no resistió. Él dijo, yo soy. Tómenme a mí. Amárrenme a mí. Átenme a mí. Llévenme a mí. Suelten a estos porque me buscan a mí. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque Él sabía, es una caminata hacia la cruz. Hay que dar su vida. Algunos querían matarle a Cristo, pero Cristo tenía que dar su vida. Tenía que entregar su vida. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo antes? Yo solo tengo el derecho de dar mi vida. Mi Padre me ha dado autoridad de poner mi vida y retomarla. Juan capítulo 10. Entonces vemos aquí en ese momento, cuando ellos lo toman, están a punto de amarrarle a Cristo. Pedro dijo, no contaron con mi astucia. Y le corta la oreja. Pedro actúa antes de pensar. ¿Qué iba a hacer Pedro con su espadita, su daga, su cuchillo, su corta pluma, cuando hay una cantidad de soldados profesionales y hay contingente de seguridad del templo y hay gente entrenado en eso? Y Pedro, pescador, con su corta pluma. Cuidado, Malco te corta la oreja. Pedro obviamente quiso defender a su Señor, su Salvador. Y se ve la valentía de Pedro, se ve también que él actúa con su corazón. No siempre con inteligencia, pero con su corazón. ¿Sí? Pedro quiso defender a su Señor. Cristo, tú no puedes morir ahora, no es el tiempo. Cristo, ellos no te van a llevar sin resistencia, sin una pelea. ¿Cómo sabemos que Malco y cómo es posible saber, Malco, de todas estas personas, el siervo del sumo sacerdote se llama Malco? ¿Han pensado en eso alguna vez? Hay una razón, hay una pista un poco más adelante, alguien que conoce a alguien que probablemente tenía ese dato porque era cercano al sumo sacerdote y los suyos. En algún momento, cuando también en Mateo 16, Cristo había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea crucificado, muerto. Y Pedro dijo, Cristo, jamás eso va a suceder. Tú no puedes morir, tú eres el Salvador. Y en ese momento Cristo dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que Cristo le dijo a Pedro en Mateo 16 fue en un contexto cuando Cristo dijo, Jesús, es una locura que tú te vas a entregar y ser crucificado. No vamos a nunca dejar eso suceder. Y de nuevo en Getsemaní, en el momento cuando quieren amarrarle a Jesús, Pedro se levanta para defenderlo. No van a llevar a mi Salvador. Y Cristo de nuevo insiste, esto es el camino. Es un camino de entregarse por la humanidad. Si Cristo no se entrega, la salvación no se ofrece por la humanidad. Desde este momento en versículo 10, cuando Cristo luego dice en versículo 11 a Pedro, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro
guarda la espada, esto no es el camino. La copa del Padre es mi muerte. Es necesario que yo muera por la humanidad. Es el único camino. Es la única forma. Si no hay fe en el Salvador, si el Salvador no se entrega, si este sacrificio no se da, no hay salvación. Simplemente no hay salvación. Desde el versículo 11 en adelante desaparecen todos los discípulos. Judas, no sabemos nada más de Judas aquí en el Evangelio de Juan. Los sinópticos cuentan lo que sucede a Judas, pero Juan no dice nada más. Desaparece Judas. Se va, se fue. Jesús entonces es atado, versículo 12, entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Dónde habíamos visto acerca de Caifás antes en Juan? Esto es para la prueba. Juan capítulo 11. Si buscan rápidamente en su Biblia, Juan capítulo 11, versículo 47. Esto es el capítulo cuando Jesús lo resucitó a Lázaro. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y todos los demás líderes religiosos dicen, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Está confundiendo, está llevando toda la gente, todos le siguen. Y si Él está resucitando a los difuntos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Versículo 49, Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Un par de semanas antes, Caifás había profetizado, este hombre debe morir y no la nación. A lo mejor él no se dio cuenta que Dios también soberanamente estaba obrando más allá de lo que estaba pensando Caifás. Y Juan dice, eso fue una especie de profecía. Lo llevan entonces de madrugada a noche, lo llevan al palacio de Caifás, no de Caifás, sino de Anás. Dice ahí en versículo 12 y 13. Versículo 14 dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces Jesús, llevado de Getsemaní, va al palacio que está en Jerusalén, cerca del templo, el palacio del ex sumo sacerdote Anás, que es el suegro de Caifás. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. Anás es su suegro, era sumo sacerdote anteriormente. Entonces, ¿por qué va Jesús? ¿Por qué es llevado a Anás, que no es el sumo sacerdote? Él no es el sumo sacerdote vigente en ese momento. Sin embargo, alguien dijo, llévenlo a donde Anás antes de ir a donde Caifás. Aquí es donde nos va a servir un poco explicar y entender un poco la jurisdicción de los distintos grupos. Porque muchas veces entre el templo, la sinagoga, los romanos, qué sé yo, uno dice, no entiendo todo. Los saduceos, ¿les suenan los saduceos? Los saduceos son gente de plata, de poder, y también son gente que tiene que ver con el sumo sacerdocio, son la familia del sacerdocio. Los saduceos tienen jurisdicción en el templo. Ellos tienen poder en el templo, y muchos de ellos, como el sumo sacerdote, era gente de plata, gente de poder. Los saduceos tenían jurisdicción en el templo, no en otros lugares. Y tenían que obviamente ver mucho con el judaísmo. Los fariseos tenían jurisdicción en la sinagoga, y eran obviamente los legalistas, los que podían incluso expulsar a la gente de la sinagoga. ¿Se acuerdan Juan 9? El joven ciego, sanado, y sus papás casi expulsados de la sinagoga porque los fariseos manejan las congregaciones locales, los saduceos manejan los asuntos del templo, y finalmente los romanos, Poncio Pilato y todos, ellos manejan el imperio y la parte legal, la parte civil,
los impuestos y también el orden público a través de los soldados romanos. Hay tres esferas distintas. Caifás, Anás, los sumos sacerdotes, ellos no tienen el derecho ni la autoridad de parte de los romanos de dar pena de muerte a nadie. Lo único que podría dar pena de muerte correctamente, legítimamente, los romanos. Recuerdan, están bajo el imperio romano y la ley romana. Por lo tanto, los judíos no tenían cero autoridad para decir pena de muerte, tú quebrantaste la ley de Dios. Bueno, eso es un asunto religioso, pero no significa que tienen derecho de poder dar pena de muerte a nadie. Pilato es el único que correctamente puede dar pena de muerte. Y por eso Jesús va donde Anás, Caifás y finalmente lo vemos en otro momento. Vamos a ver que Jesús va también delante de Pilato. Pilato fue el último que podría realmente sentenciarlo y decir pena de muerte, tú eres culpable. Nadie más. Anás dijo, no puedo encontrar algo que necesito. Caifás también buscando, y al final vamos a ver en otro momento, en otro pasaje, bueno, en el Evangelio de Juan no se ve la interrogación de Caifás. Dice solamente fue llevado a Anás. Vemos la pregunta aquí, capítulo 18. Después, por ejemplo, en versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Juan, por lo tanto, no nos cuenta nada acerca de la interrogación de parte de Caifás. De Anás sí, pero solo de Anás. Entonces, para la prueba está súper claro este asunto, ¿sí? En cuanto a los saduceos, los fariseos y los romanos. Hay que entender la esfera y también la jurisdicción para entender por qué lo llevan a Anás y Caifás y cosas por el estilo. Y eso fue todo lo que se estaba haciendo de noche madrugada, que en primer lugar significa ilegal, procedimiento ilegal de parte de los judíos. Era ilegal en términos delante de los romanos, pero también incluso según la ley judía era algo ilegal. Un juicio ilegal, un juicio cocinado, un juicio preparado, un juicio manipulado de parte de ellos. Pregunta, ¿Jesús se entregó o fue sentenciado? El sumo sacerdote, como Anás, fue un cargo de parte de los judíos, de la perspectiva judía, de por vida. Una vez que un sumo sacerdote llegó a ser sumo sacerdote, lo era por toda su vida. Anás había sido sumo sacerdote en Israel desde el año 6 después de Cristo hasta 15. La mayor parte del ministerio público del Señor Jesús fue debajo del sumo sacerdote Caifás, no Anás. No obstante, uno percibe el poder que Anás tenía, que es llevado, lo primero, para interrogarle a Jesús, Anás. Él no es sumo sacerdote vigente según Roma. Pero Anás es el hombre de más poder en aquel entonces. Anás tenía 5 hijos que también fueron sumos sacerdotes, un nieto y ahora Caifás, su yerno, que es el sumo sacerdote en el momento. Mafioso, si yo dijera, yo desaparezco mañana, así que prefiero no. Versículo 19 vemos que Cristo aquí es interrogado y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Este sumo sacerdote le pregunta a Cristo de madrugada, de noche, Cristo estando atado, ¿cuál es tu enseñanza y cuáles son tus discípulos? Háblame acerca de eso. ¿Hay algún juez en nuestro medio? ¿Algún abogado? ¿Algún carabinero? Gendarme nomás. Pero gendarme no es necesariamente parte de este proceso legal, es casi el punto final en un sentido. Nos entregaron los culpables. Y en este caso el sumo sacerdote está pidiendo que Jesús testifique contra sí mismo.
Técnicamente, el sumo sacerdote, incluso el protocolo, según la ley, era, tú tienes que dar evidencia y testigos, pero no pides que alguien testifique contra sí mismo. Y según la ley romana, menos. No tienes que testificar contra ti mismo, sino ellos tienen que producir la evidencia y también producir los testigos. Eso uno encuentra lo que ocurrió con la interrogación de Caifás. Falsos testigos, se presentaron muchos, contradicciones muchas, y al final Caifás tuvo que decir, ¿tú eres el Cristo? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Muerto. Por eso vas a morir. Por lo tanto, la pregunta que hace el sumo sacerdote Anás aquí, ¿cuál es tu enseñanza? Y háblame acerca de tus discípulos. Versículo 20, Cristo dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cristo dice, habla con mis discípulos. No es necesario preguntarme. Yo he hablado y enseñado, he hecho todo de manera pública. No es necesario cuestionarme a mí en este lugar. Esto sería la escena delante de Caifás, donde hay muchos testigos, mucho testimonio contradictorio, sí, pero esto no es lo que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. Porque Juan solamente nos habla acerca de lo que sucedió delante de Anás. Cristo dice, puedes preguntar a mis discípulos. Entre paréntesis, hay 2 abajo. En este momento, cuando nosotros estamos leyendo versículo 15, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? La mayoría de los comentarios van a decir es el apóstol Juan, el escritor del Evangelio. Algunos dicen es difícil saber, a lo mejor fue Nicodemo, a lo mejor fue José de Arita. No sabemos, pero lo más probable que haya sido Juan el evangelista, Juan el apóstol. Tendría mucho más sentido porque dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Yo sospecho que es Juan, el mismo escritor de este evangelio, por lo que son los datos de que su nombre es Malco, por este dato de que sabe cosas acerca del sumo sacerdote, de que incluso alguien dice, este fuego que hicieron en versículo 18 es un fuego de carbón. Y ese fuego de carbón que se extrae de la tierra, no es simplemente un fuego de palos. ¿Quién sabría ese dato? Alguien que estuvo presente. Alguien que incluso en versículo 26 entiende que el siervo que hace la última interrogación de Pedro es un pariente de Malco. Y dice, tú le cortaste la oreja de mi hermano o de mi primo. ¿Cómo lo sabría? Es que Juan estuvo presente. Entonces ahora pasamos a lo que es la interrogación de Pedro. Cristo podría haber dicho, pregunta a mis discípulos, hay 2 abajo en el patio, calentándose cerca del fuego. Y si Anás hubiera preguntado a Pedro, no lo conozco. En el arte clásico uno ve muchas pinturas del San Pedro. Y esta semana, durante el estudio, descubrí que Pedro llegó a ser mi apóstol favorito. Brilla más que los otros apóstoles. Según estos artistas, Pedro era pelado. Entonces, en esta semana, es oficial, Pedro es mi apóstol favorito. Porque en todas estas obras de otro nivel, de arte clásica y alto, uno se da cuenta que Pedro era como algunos de nosotros. Amén. La pregunta que se hizo en versículo 16
Mas Pedro estaba fuera de la puerta, salió pues el discípulo que era conocido e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, versículo 17, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dijo, no lo soy. No soy discípulo del Señor Jesús de Nazaret. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. No soy discípulo de él. No ando con él. Segunda vez. ¿En cuántos minutos? Versículo 27. De nuevo negó Pedro otra vez cuando le dijeron, ¿no estabas tú en el huerto con el cuchillo? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Pedro es valiente porque anda armado. Pedro es valiente porque dice, Jesús, no te podemos dejar ser llevado. Pedro es valiente porque camina sobre las aguas. Pedro es valiente porque actúa cuando los demás quedan ahí. Todos los demás se arrancaron y Pedro siguió de cerca. ¿Qué va a pasar a mi Señor? Y cuando le preguntan, ¿a quién hablas? Horas antes, Pedro había dicho en capítulo 13 en el aposento alto, mi vida pondré por ti, Señor. Puedes ir hasta la muerte sabiendo que yo te voy a acompañar y pongo mi vida por ti. 3 veces le preguntan, Pedro, ¿tú eres seguidor de este hombre? De hecho, en uno de los evangelios dice que al final, la última vez, Pedro se pone a maldecir, yo no tengo nada que ver con Jesús. Y el evangelio dice que él maldijo. Algunos garabatos quizás para convencerles, yo no ando con Jesús. Podríamos realmente hablar mal de Pedro, ¿cierto? Por las muchas veces que él falló. ¿Y Pedro falló cuántas veces? Tú eres discípulo muchas veces también. Veces que cuando Cristo tuvo que reprenderlo, corregirlo, humillarlo en un sentido. Pedro, tú estás pensando según la carne, no según la voluntad y la obra y el propósito de Dios. Y Pedro dijo, yo no ando con él. Yo no ando con él. ¿Y nosotros? ¿Hay evidencia en tu vida que Jesús es tu Señor y que tú eres un discípulo de Él? ¿Podrías ser condenado tú en corte de juicio que hay evidencia suficiente en tu vida que tú eres realmente un seguidor verdadero del Señor Jesús? ¿O eres limpio? No, las cámaras no muestran que estás en la palabra. No estás en oración, no testificas, no sirves al Señor. ¿Me explico? O realmente, caso cerrado, hay demasiada evidencia. Eres culpable de ser seguidor del Señor Jesús. Pedro falló, sí, y es triste. ¿Y cuándo fue la última vez que tú y yo fallamos a nuestro Señor? Que a lo mejor guardamos silencio. Sí, claro, no negamos, pero guardamos silencio. ¿Cuál es la diferencia? No hay. Y es triste lo que pasó a Pedro, pero Cristo, gloria al Señor, Cristo no ha terminado con Pedro, porque más adelante en el Evangelio de Juan, Cristo vuelve a decir, Pedro, déjame hacerte un par de preguntas, un par de veces. Por cada vez que me negaste, Pedro, no he terminado contigo. ¿Esto fue delante de quién? En lugar de donde que Pedro había negado 3 veces al Señor Jesús. Fue casa de Anás. Posiblemente Caifás estaba ahí, no, probablemente Caifás en su propia casa esperando que Cristo llegara. Lo interesante que a pesar de la falla de Pedro, vemos en Hechos capítulo 4, versículo 5,
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los familiares de Anás. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y Pedro proclamó el nombre del Señor Jesucristo a todos esos apoderados, cuando en Juan capítulo 18 él negó 3 veces, no tengo nada que ver con el Señor Jesús. Ahora en Juan capítulo 4, y a lo mejor se acuerdan algo de Hechos 4:12. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro fue vindicado, por decirlo. Sí, falló, terrible. Pero Dios no había terminado y Dios lo fortaleció y él fue humillado, corregido, restaurado y también usado por el Señor para proclamar que Jesús es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo. Y si no has escuchado ese mensaje de Pedro que falló 3 veces, escúchalo desde Hechos capítulo 4. Jesús es el único Salvador que tú podrías encontrar. Y si no lo conoces, hoy es el día para conocer. Jesús es vida eterna, perdón absoluto total de todas nuestras ofensas contra el Dios Santo. En este pasaje después continúa la historia, capítulo 18, versículo 28. Lo vamos a ver en otro momento, en otra semana, pero el mismo canal aquí. Hemos visto la entrega voluntaria del Señor Jesucristo. Se entregó de acuerdo a su propia voluntad. Doy mi vida por la humanidad. Vemos también la inquisición injusta e infructífera de Anás. No pudo encontrar cómo pillarlo al Señor Jesús. Vemos también la negación repetida de hermano Pedro, que no era seguidor del Señor Jesucristo. Las 2 preguntas en que gira este pasaje. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Tú podrías dar testimonio de su obra? ¿Tú puedes testificar del Señor Jesús su obra, su persona, su enseñanza? Lo hemos estado viendo a lo largo del Evangelio de Juan. ¿Es Jesucristo tu Señor? Segundo lugar, eres uno de sus seguidores. Hay evidencia. Y Juan lo deja ahí, ¿cierto? Con el testimonio de Pedro. ¿Lo conoces o no lo conoces? ¿Hay evidencia en tu vida o no hay suficiente evidencia? Jesucristo es el único Salvador y es el único Señor que sigue haciendo discípulos de nosotros. ¿Lo estás siguiendo?